Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor de este lado, Doclar Castillo, llevándoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de una noticia internacional, pero esta noticia es el espejo de todo lo que está pasando a nivel de América, principalmente de América Latina. Vamos a hablarle del tema de Colombia, donde un Gustavo Petro no reconoce todavía la victoria del Espriella, del presidente que fue proclamado hace poco en Colombia y que ganó por un margen muy estrecho, por menos de 100,000 votos. Dice Petro que entregará el poder el 6 de agosto, mientras que el Espriella lo acusa de promover un golpe de Estado. Petro insistió, sin embargo, en que su partido, el Partido Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo, que debe asumir el 7 de agosto, y su equipo de transición, luego de que este martes la parte decidieran suspender los contactos para el traspaso del poder. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este martes que entregará el poder el próximo 6 de agosto a medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo del Espriella, ganador de las elecciones del pasado 21 de julio, en la que derrotó al izquierdista Iván Céspedes. El proceso de entrega del gobierno continúa. El gobierno termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo, escribió Petro en la red social X, donde añadió que no se aferrará al poder porque es un demócrata que respeta la Constitución. Petro insistió, sin embargo, en que su partido, el Partido Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo, que debe asumir el 7 de agosto, y a su equipo de transición, luego de que este martes las partes decidieran suspender los conteos para el traspaso del poder. Los contactos para el traspaso de poder me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los bienes no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final, escribió Petro. La declaración del mandatario saliente se produce horas después de que la mesa conjunta de transición entre el gobierno saliente y la futura administración decidieran por separado suspender la reunión prevista para este martes en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambos equipos. Aunque Petro confirmó que dejará la presidencia en la fecha prevista por la Constitución, volvió a asegurar, sin aportar pruebas, que las elecciones fueron manipuladas. Reiteró sus críticas contra del Espriella, calificó calumnias las acusaciones hechas por integrantes del equipo del presidente electo y afirmó que responderá por la vía judicial. Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fueron los que enviaron, entre otras personas, al empalme transición, serán respondidas judicialmente, indicó Petro. El presidente llamó además a una resistencia activa y sostuvo: cuando el pueblo decida, procederá la desobediencia civil, al considerar que el país enfrenta una amenaza para la democracia con la llegada del nuevo gabinete o gobierno. Del Espriella acusó a Petro de orquestar un golpe de Estado. El presidente electo colombiano, Abelardo del Espriella, acusó este martes al saliente mandatario Gustavo Petro de orquestar un golpe de Estado, luego de que éste manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, porque pidió a las fuerzas militares mantener el orden constitucional. Del Espriella dijo en un mensaje en las redes sociales que Petro y el ex candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, iniciaron un plan B para quedarse como diera lugar en el poder, y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República Colombiana que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia y no
obedecer ninguna orden de Petro esté dando en sentido contrario, agregó Del Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que deberá asumir el 7 de agosto. Del Espriella ordenó este martes a su equipo de transición suspender los contactos con el gobierno saliente para el traspaso de poder, aunque indicó hay que cumplir el mandato legal del empalme, como se denomina el proceso en Colombia, a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante, Petro, su heredero Cepeda y quienes lo están secundando en este despropósitos no son demócratas, de la que se salvó Colombia, afirmó. Petro dijo ayer en su extenso mensaje publicado en ES que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y sostuvo Abelardo no ganó las elecciones, pues el presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda, candidato de su partido El Pacto Histórico. Al rescate, el presidente electo manifestó hoy: no podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas. El futuro mandatario también envió un mensaje al senador Cepeda, que se declaró en desobediencia pacífica a su administración por la condición de ciudadano estadounidense que tiene Del Espriella. En ese sentido, el presidente electo indicó que la protesta pacífica será respetada como lo es un derecho, mientras que la violencia será enfrentada como delito. Señores, hay problema en Colombia. Hay problema en Colombia porque, según lo que está alegando Gustavo Petro, hubo fraude, pero Gustavo Petro no ha presentado ninguna prueba de ese fraude. Entonces, para tú demostrar que hubo un fraude, tú tienes que aportar pruebas. Entonces, aquí no se ha aportado ninguna prueba. Del Espriella está pensando que le pueden dar un golpe de Estado, ya que todavía Gustavo Petro es el comandante en jefe de Colombia. Y esas fuerzas militares todavía tienen, muchos responden a Gustavo Petro. Pero no creo que aquí habrá un golpe de Estado. Estos fueron elecciones. Creo que a Petro lo que le conviene es entregar el poder. Y no queremos un Colombia en desobediencia y en desorden. Sabemos que está polarizado, que se ganó por la mínima. Sabemos todo lo que implica esto en un Estado que está partido en dos mitades, que inclusive puede llevar a una guerra civil. Pero no le auguramos eso a Colombia. Auguramos que la cesatez prime y que Gustavo Petro entregue el poder, porque él no fue, su partido no fue el más favorecido. Hay un detalle aquí. El detalle es que se está enfilando una supuesta atribución de cargos penales a Gustavo Petro, de cargos penales y de corrupción a Gustavo Petro, para encarcelarlo y quizás extraditarlo a los Estados Unidos. Entonces, ese es el temor más grande que tiene Gustavo Petro. Aquí pueden pasar muchas cosas en Colombia. Deseamos que pase lo mejor. Pero recuérdense que cuando se llama la desobediencia, eso puede traer tragedias también y pueden traer muchos muertos en un pueblo polarizado y dividido. Con este comentario le pedimos que comenten, que nos sigan y que se suscriban a su plataforma favorita, Potencia de Barrio.